En 1781, Túpac Katari lideró una de las rebeliones más importantes del territorio del Alto Perú, hoy Bolivia. Más de un siglo después, la caldera social volvió a encenderse con más fuerza. En 1899, el conocido apoderado aymara Zárate Vilca marcaría a fuego la historia. En ese marco se nos plantean varias preguntas. ¿Fue Zárate Vilca, que encabezó el movimiento indígena, un actor fundamental en la Guerra Federal o simplemente una pieza más del rompecabezas? El destino ya estaba escrito al momento de hacer una alianza con José Manuel Pando. Esta y otras preguntas serán respondidas esta noche en Los Guardianes de la Memoria. Mi nombre es América González y junto a Miguel Pinto presentamos este nuevo episodio titulado El temible Vilca en la Guerra Federal. Bienvenidos y muy buenas noches. Un texto fundamental para entender la Guerra Federal de 1899 en Bolivia es, sin lugar a dudas, Zárate, el temible Vilca, escrito por el historiador Ramiro Condarco. Este texto, como diría René Zabaleta Mercado, es fundamental para entender un momento de crisis nacional general. En ese marco hemos invitado a dos estudiosos en el área. Tenemos en primer lugar a la doctora Pilar Mendieta. Ella es doctora en historia y especialista en el área, y también tenemos a Pablo Mamani, que es especialista en el área, es doctor en estudios culturales. Entonces, en ese sentido, América, empezamos este programa. Tenemos una noche muy interesante, Miguel, analizando un fenómeno que es la Guerra Federal desarrollada en 1899, pero vamos a explicar esto por pasos y vamos con las causas políticas. ¿Cuáles fueron las causas, doctora, que llevaron a la Guerra Federal? Háganos un breve contexto. Sí, es un episodio multifactorial, ¿no? Se conjuncionaron varias problemáticas que estaban latentes en el país. La primera, digamos, puede ser la económica, esta pugna entre el sur, que ya estaba entrando en decadencia con la minería de la plata, y el norte, que estaba cobrando vigor con la minería del estaño. Entonces, lógicamente, eso tiene su correlato político, porque La Paz quería ser más que Sucre, ¿no? Quería tener la preponderancia política, ¿no? Porque la política está en manos de los conservadores del sur. Y entonces, durante 20 años, conservadores del sur y liberales del norte, aunque había también liberales en el sur y conservadores en el norte, pero así se los clasifica, estuvieron en una lucha política por ganar la presidencia, y entonces cuando llegó 1899 los liberales estaban cansados, digamos, empezaron a hablar del fraude, del cohecho y de todos estos problemas que habían impedido que ellos sean gobierno. Entonces había una tensión política muy fuerte entre liberales y conservadores. Y luego causas sociales, la participación, los conflictos indígenas, sobre todo relacionados a la tierra, ¿no?
entonces, y a la expansión de la hacienda, ¿no? Problemas éticos que estaban en pleno auge, precisamente liderados por los apoderados generales, a cuya cabeza estaba Pablo Zárate Vilca. Sin duda, el fraude fue la gota que derramó el vaso, porque esta pugna entre liberales y conservadores ya venía desde atrás, ¿no? Desde la Guerra del Pacífico. Doctor. Sí, bueno, yo entraría por otra mirada. Es un problema político, histórico del país de ese momento de la inconstitución de las élites bolivianas. Es una disputa que no hay un eje dominante claramente, y entre los mineros y los del estaño y de la plata es una cosa que la élite boliviana hasta el día de hoy es un problema real, ¿no? O sea, no hay, digamos, una élite sólida que haya constituido el país realmente como país real. Y esto tiene que ver con el tema indígena, el tema de las haciendas, la explotación, la miserable forma de mano de obra. Por una parte, pero también es un proyecto político, que luego más diremos del mundo indígena, más propiamente aymara. ¿Desde cuándo se rompe esta lógica de la propiedad comunal y se pasa a la propiedad privada indígena? Claro, es un largo proceso desde la colonia, es un proceso de expropiación de la mano de obra, de los territorios, de los recursos naturales, la memoria histórica, el sistema ritual del mundo, que viene y que con la Iglesia Católica, con los partidos conservadores y luego los liberales han ido a su uso instrumental de toda esa cosmovisión que es tan densa, rica y compleja, por supuesto, en el mundo de los Andes. Hizo parte entonces que esto no se haya culminado, sino se haya profundizado, y es el momento del grito de la otra nación, clandestina diríamos, tal vez con el siglo XX, de una película en la que ese despojo territorial, ese despojo del alma de la nación, ¿no? La vida misma de ese pueblo que se llama Bolivia, estaba como algo que estaba, digamos, entre los entretelones de la disputa interélites, ¿verdad?, entre los de Chuquisaca y La Paz, y el mundo indígena interviene abiertamente en una conflagración política y militar para reclamar su lugar histórico en este nuevo destino colectivo del país. Miguel. Yo puedo aportar al respecto. Adelante, por favor. De la idea de privatizar la tierra y la idea de expandir el latifundio y todo eso en el siglo XIX. Hasta 1866 más o menos, la comunidad se había más o menos mantenido intacta. No, siempre hay problemas, pero no había una arremetida como ocurrió después. Fue con Melgarejo en 1866 que ya, digamos, empieza a hablar de privatizar las tierras de comunidad, de la necesidad de modernización en el agro, de la necesidad de que los indígenas puedan ser propietarios privados, y es así que Melgarejo, hay todo un debate al respecto, hay varias personas que están en ese momento debatiendo sobre la pertinencia o no de la propiedad comunal y de la pertinencia de la propiedad individual, según, digamos, los parámetros modernos, ¿no? Y Melgarejo arremete contra las comunidades y se expande el latifundio, sobre todo en el departamento de La Paz. Después va a venir la derrota de Melgarejo y la alianza, una primera alianza que va a ser, digamos, importante para entender la segunda, entre Luciano Vilca y Agustín Morales, para derrotar a Melgarejo. Entonces, Melgarejo es derrotado y a partir de eso el Congreso, en la convención del 1871, decide devolver las tierras comunitarias a los indígenas. Pero luego, más tarde, al poco tiempo, seguramente asustados por la capacidad numérica que los indígenas habían tenido en 1871 con Luciano Vilca, decidieron de nuevo la privatización bajo esta idea de individualidad de la propiedad, ¿no? De tener que cada uno sea propietario.
Entonces viene la ley de exvinculación, que solo se va a poner en práctica después de la guerra del Pacífico, pero que va a significar una gran expansión también de la hacienda en áreas de la comunidad. Y es ahí que poco a poco se va a ir conformando este movimiento de los apoderados generales al mando de Zárate Vilca. La figura del apoderado general surge en la República, a inicios de la República. María Luisa Sux encuentra un apoderado general en Popó, en Oruro, que estaba en contra del catastro que estaba queriendo implementar Sucre, y esto debido a que Simón Bolívar anula el cacicazgo. Los caciques en la colonia eran los intermediarios entre la corona y las comunidades indígenas, pero entonces al abolirse el cacicazgo la comunidad se queda huérfana y deciden, por la ley les permitía nombrar apoderados, y estos apoderados eran nombrados en consenso, ¿no?, de la comunidad del Ayllu y de las personas que sepan más o menos leer y escribir, que estén al tanto de las leyes, que tengan contactos. Es así como Zárate Vilca, gracias al contacto que tenía con Pando, puede lograr toda esta alianza en 1899, ¿no? Entonces son personas que, claro, tuvieron importancia desde el inicio de la República, pero más todavía desde que empezó toda la expoliación de tierras de comunidad en 1880. Y es un movimiento muy amplio porque hay apoderados generales en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz. O sea, llegan a conformar un movimiento bien importante y bien grande de apoderados generales. Pablo, tú que eres sociólogo, hay relaciones sociológicas que también se están dando internamente en este periodo, ¿no? Cuenta la historia de que hay vecinos, ¿no?, autoridades que son de la línea liberal, junto a comunarios y apoderados, ¿no?, y el movimiento indígena que está en efervescencia, que entran, ¿no?, de alguna manera a tomar un poco de poder, de relacionamiento. Quisiera que tal vez nos digas cómo se ha dado este proceso, Pablo. Sí, yo creo que Ramiro Condarco o Roberto Choque, que es un estudio de Zárate Vilca en particular en el último tiempo, hace una referencia de datos interesantes, es decir, que en otros estudios no sale mucho, es cómo Zárate Vilca, Pablo Zárate Vilca, tiene una relación, digamos, estratégica, diplomática, política, militar, con este nuevo discurso de devolución de tierras que ofrecen los liberales de La Paz, liberales entre comillas, porque nunca fueron liberales, ¿verdad? Y entonces la esposa de José Manuel Pando, la señora Huarachi, que sería de origen, ¿verdad?, de los caciques, de los ayllos, de Pacajes, y por ser, por supuesto, una indígena, digamos, de estatus altos, por supuesto, ¿no?, de alguien que tiene... Allí yo creo que hay una relación de simpatía porque los caciques nunca han sido tan interesantes, pero en ese contexto era importante, por esa vía, tener una relación y una confianza y una especie de convencimiento, consulta entre los pueblos, entre los ayllos, entre los hilacatas, los málicos, mamahilacatas, podemos decir ahora, ¿verdad? Una conversación larga de cómo. Y en eso, por supuesto, los vecinos de los pueblerinos, ¿no?, de los pueblos de, qué sé yo, de Patacamaya, podemos de Viacha, ¿verdad?, y así, han ido oponiéndose a este peligroso movimiento de los Vilcas, porque no solamente es 1899 que aparece en la historia como el gran aparecimiento extraordinario, porque eso viene mucho tiempo atrás, ¿no?, un descontento largo, que podríamos incluso hablar, pero no está, digamos, documentado históricamente, desde 1809, 1816, 17, con todo el movimiento, por ejemplo, de las guerrillas independentistas de Ayopaya,
¿no?, líderes indígenas que dirigen esa guerrilla, pero criollos que vienen de Argentina son los que van a hacer, por cualquier cosa, esos son los veleidades de la política boliviana, asesinar a estos dirigentes o guerrilleros indígenas que dirigen por periodos largos en los momentos más difíciles de la guerra de la independencia. Entonces hay un descontento largo que viene, y que Zaratehuilca, por supuesto, es una persona que bebe toda esa historia de frustración, de explotación, de uso utilitarista de las élites, y ve un canal, ¿verdad?, por allí de una manera de dialogar o conversar, y un momento oportunísimo. Por supuesto, el tema de la tierra es algo que no solamente es una cuestión material, ¿no?, como se entiende, sino es una cuestión cosmológica, ritual, como algo existencial de la vida de los hombres y mujeres, y eso no solo para los indígenas, lo podía hacer para los africanos y para los propios europeos. Entonces hay un detrás de un elemento importante que explica, ¿verdad?, esta relación entre Zaratehuilca, José Manuel Pando y los liberales en La Paz, para finalmente irrumpir en 1899 en alianza, en una parte, como dice Pilar en sus estudios, pero por otra parte un proyecto largamente, digamos, pensada de autonomía, de autogobierno, de gestión de los recursos naturales, el tema del agua, el tema de la tierra, el tema de la memoria histórica, que está allí presente, ¿verdad? Y eso incluso al día de hoy no hemos resuelto el país. Bolivia es un gran deudor histórico con la historia de lo indígena del país. No lo resuelve porque es una mentalidades coloniales, que lo indígena es como lo más atrasado, lo más arcaico, lo más irracional, no humano, lo bárbaro, ¿no? Entonces no se lo resuelve, se lo debe resolver por el exterminio o por el mestizaje o por la civilización, ¿no? Entonces, allí yo creo que los vecinos tuvieron un actor de rechazo a este movimiento, y Zaratehuilca tiene alguna relación, pero no mucho con los vecinos, sí con las autoridades originarias, con los maicos, fundamentalmente con los yelacatas ahí, para dialogar y conversar, porque es algo sociológicamente, preguntabas, impensable que una causa pueda mover miles de dueños de tierras, de aires, ¿no? O sea, no, en términos sociológicos es muy difícil mover una multitud, ¿no? Tiene que haber una razón sustantiva para que la gente se mueva en función de algún liderazgo, un discurso, un proyecto, ¿no? Y ese creo que fue la base, y una ruptura en buena medida con los vecinos de los pueblos, y por eso en Caracollo Zaratehuilca va a hacer la proclama de una Bolivia, digamos, distinta a la que se viene, y que entre los bolivianos, por supuesto, que no se odien, que son como hermanos, ¿no?, pero que refundemos el país de un modo también como hermanos, pero que los vecinos o los conservadores, fundamentalmente de Chuquisaca, no entendían en absoluto, porque era una especie de, los bárbaros no tienen ningún derecho a reclamar una especie de hermandad con nosotros, la raza superior, ¿no?, porque son indios, no son los siervos de las haciendas, aquellos no tienen razón lógica, humana, de reclamar algo como esto, ¿no? Entonces, es una mentalidad, digamos, tan oscura de estos grupos que no entienden mucho, y por eso digo, al día de hoy todavía estas mentalidades predominan en nuestras cosmovisiones políticas, ideológicas, hasta académicas. Entonces, es un tema sumamente hondo y profundo que yo vería que no se ha resuelto los proyectos, los grandes reclamos de Zaratehuilca de 1899 a 2025, con todo el contexto cambiado en varios aspectos, pero hay cosas elementales que no hemos resuelto, y Bolivia es un gran deudor de esta historia. Sin lugar a dudas, la comunidad, como dice también Condarco América, era el corazón, pues, ¿no es cierto?, de la sociedad indígena, ¿no? Y tú quitarle el corazón es quitarle la vida a este pueblo. Y por eso, pues, es un gran explosivo que nos va a llevar a la guerra federal, que vamos a analizar en la segunda parte de manera más precisa. Pero quisiera aprovechar estos minutos para preguntarle a la doctora cuáles son las causas económicas, ¿no? En el anterior programa América hemos visto que la caída de la plata estaba, ¿no es cierto?, fuertemente en Bolivia. A finales del siglo XIX. ¿No? Y está empezando también un nuevo ciclo, ¿no?, que es bien importante. A ver, ¿nos puede dar algunos datos, sí, doctora? Tú lo has dicho, estaba empezando un nuevo ciclo.
la minería de la plata estaba en crisis, había tenido su auge los 20 años anteriores a la Guerra Federal y ahora, digamos, el eje económico se estaba moviendo al norte, especialmente a la ciudad de La Paz, que ya tenía importancia desde antes, porque La Paz era una ciudad comercial, estaban los yungas y, digamos, la producción de coca, y era la que pagaba más impuestos en el país. Justamente ese va a ser uno de los problemas también con los chuquisaqueños, con Sucre, en relación a la ley de erradicatoria que generó la Guerra Federal, ¿no? La ley que decía que Sucre tenía que ser la capital de la República, y es así que empieza el conflicto, y era porque La Paz estaba muy molesta con los chuquisaqueños porque más o menos La Paz financiaba al Chuquisaca, ¿no?, con sus impuestos. Entonces La Paz tenía mucho más peso económico, ¿no? Y aparece todo este conflicto, y entonces los paceños deciden, y además no solo La Paz, sino también Oruro. Oruro era muy importante, de ser un pueblo casi fantasma a mediados del siglo XIX, empezó a tener mayor importancia a fines del siglo XIX con la economía del estaño. Entonces Oruro empieza a ser también una ciudad muy importante, y entonces está bien marcado, claro, digamos, el desplazamiento regional hacia el norte. Entonces las razones económicas tienen que ver sobre todo con estos motivos, ¿no? La preponderancia de La Paz, que va a reclamar sus derechos, y el auge de la minería del estaño, que va a dar como resultado, digamos, este traslado del eje económico hacia el norte. Se calcula, América, que el 50% del tributo que mantenía al país lo daban los indígenas, más del 50%, ¿no? Y eso, si te imaginas, es prácticamente la mitad para sostener las principales ciudades, y en especial Sucre, como dice la doctora. Bueno, sí, el tributo es importante hasta 1860 más o menos. Después, a raíz del auge de la economía de La Plata, el tributo va a pasar a segundo plano. Es a principios de la República, que los primeros 50 años, que va a ser, digamos, lo que va a sostener al Estado boliviano. Después, poco a poco, su importancia va a ir desapareciendo, pero uno de los argumentos de los indígenas para luchar por sus tierras es que ellos pagaban el tributo, o sea, ellos exigían que pagar el tributo, pero a cambio de que les garanticen la propiedad comunal, y esto es parte, digamos, de un pacto de reciprocidad que habla Tristan Platt entre el Estado y las comunidades, que vendría desde el periodo colonial, a través del cual los indígenas pagaban el tributo, como les decía, a cambio de las tierras de comunidad. Cuando el Estado, a fines de siglo, empieza con la ley de exvinculación a romper ese pacto de reciprocidad, es que viene, digamos, la rebelión, ¿no? Entonces el pacto implicaba tener tus tierras de comunidad, un autogobierno propio, pero dentro del contexto de la República Boliviana, a la cual ellos no desconocían, no desconocían que existía un país y que eran bolivianos. En la proclama de Caracollo está claro eso, ¿no? Entonces, además, a través de la historia se negociaron varias veces con el Estado. Entonces, pero claro, su proyecto político era el autogobierno comunal. Creo que ellos entendieron mejor el federalismo que los propios liberales, ¿no?, que lo utilizaron más como una excusa, y después dejaron de lado la idea del federalismo. En realidad ellos, no sé, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Moza y de Peñas, ensayaron una especie de gobiernos
federales, digamos, dentro del campo, ¿no? Y como le digo, yo creo que ellos entendieron mejor, o sea, entendieron a su manera, pero entendieron la propuesta federal y la aplicaron, digamos, a su realidad. Doctor, ¿puede explicarnos en qué consiste esta pugna entre federalismo que estaba proponiendo el sector de los liberales y el unitarismo, los conservadores y también llamados constitucionales por el nombre del partido de Severo Fernández? Una mirada de élite voy a hacer. Las élites tienen una mirada en ese momento de, digamos, de cómo se puede resolver este problema de la disputa entre Chuquisaca y La Paz, porque, como decía bien, no ha sido nunca definida explícitamente capital de la República o del capital del Estado desde 1825 y todo ese periodo, ¿no? Y es una especie de sede de gobierno o capital itinerante, ¿no? Y es un problema del país, pues, en ese sentido. Allí me parece lo que es importante de esa visión de élite es cómo reorganizar las nuevas condiciones históricas, sociales y políticas de poder y la economía del país, porque hay un grupo emergente, evidentemente los mineros del estaño con sede en La Paz, que tienen, además de impuestos indígenas, también tributo al Estado de mayor modo, con sede en Chuquisaca, ¿no es cierto? Y funciona el Estado en función de estos impuestos, ¿no? Y entonces es la posibilidad de reorganizar el Estado de un modo, digamos, en principio amistosamente, ¿no? Porque hay una cosa que es entre Alonso Fernández, entre los liberales de La Paz, Huachalla y varios otros, tratan en principio hacer unos acuerdos, ¿no?, que vayan a limar este tipo de aspectos, pero finalmente no funciona y hay elecciones robadas, qué sé yo, ¿no?, fraude, todo eso que es parte de la historia. Entonces los de La Paz deciden obviamente resolver no por la vía de las urnas, no, sino por la vía de las armas. Y esta vía de las armas es la apertura, por tanto, porque tampoco los liberales tienen los armamentos necesarios frente al ejército boliviano que viene de una experiencia de la guerra chilena perdida, pero es un ejército boliviano, ¿no?, de la oligarquía boliviana, por supuesto. Pero los liberales no tienen armamento, no tienen ejército, no tienen disciplina militar. Pero entonces ven que el mundo indígena, aymara particularmente, tiene una disciplina comunitaria, digamos, hoy llamaríamos corporativa, ¿no?, de cuando se resuelve colectivamente un asunto, se asume colectivamente y entonces los indígenas deciden entrar a la guerra colectivamente en función de este proyecto. Entonces, yo creo que allí es el problema de una disputa que se abre en el norte de La Paz con mayor dinamismo económico, pero no solamente yo diría que es parte de la nueva élite minera, estañífera, aquí emergente, sino también algo que se ha descuidado y habría que hacer un estudio, ¿verdad? Bueno, aquí un poquito retrocedería a Julián Apaza, ¿no? 1780-81. Él era un comerciante de coca, bayeta y otras cosas, y lo vemos desde la izquierda con una visión, digamos, miserabilista, ¿no?, un proletario, ¿no? Era no vamos a decir que era un camil, no era un pequeño burgués, pero tenía suficiente capacidad económica para viajar, mantenerse, autosostenerse, reunirse, llevarse una coca, invitar, todo es una relación social, ¿no?, porque no funcionan las cosas gratuitamente, ¿no? Entonces, en todo ese periodo, 1899, lo que yo leo es que hay un movimiento económico del mundo aymara muy interesado en ingresar en este mundo económico por la frontera abierta con Perú, con Chile, por supuesto, ¿verdad? Y hoy ha emergido esta economía indígena de modo muy poderosamente, muy interesante, ¿no? Yo creo que ahí hubo también un interés económico de los indígenas aymaras de ser parte de la dinámica económica, ingresar en esas relaciones económicas y por tanto aquello que eran las haciendas que estaban en Chuquisaca de mayor modo, ¿verdad?, hasta la ley de exvinculación, que es el repartimiento de tierras por parte del Estado, ¿no?, ingresar en esa dinámica económica. Entonces es una cosa material, objetiva, histórica, ¿no?, además del proyecto político, que es el autogobierno, la gestión de las cosas de manera propia, en términos de una nueva república, de modo más inclusiva, digamos, ¿no?, que hoy podríamos llamarla así.
Creo que ahí estaba un hilo de escarbamiento, de no ver lo indígena como siempre algo miserable, ¿no es cierto? Por tanto, que no tiene racionalidad, no tiene estrategia, no tiene capacidad de perspectiva, de mirar el destino, el futuro. También entonces el negocio económico no puede ser ajeno a la disputa de las élites. Este es un tema que, digo, no se ha discutido, pero creo que es un tema súper importantísimo para entender la verdadera dimensión del proyecto indígena y de la nueva nación boliviana de ese año, de 1899 para allá. ¿Cómo empieza esta alianza, doctora, con Zárate Vilca? La alianza con Zárate Vilca ya empieza en 1890 más o menos. Hay cartas de Zárate Vilca, hay una carta, no digo hay cartas, hay una carta que la pone Condarco en su libro, en que Zárate Vilca le pide que le avise de las cosas que estaban ocurriendo, de los trámites que estaban en Sucre con respecto a sus tierras de comunidad. Entonces se ve que hay una ligación que se conocían entre Zárate Vilca. O sea, hay un tono como amistoso en la carta. Sí, hay un tono amistoso pidiéndole que por favor se lo revise en qué andan sus títulos en Sucre. Es que uno piensa que el mundo indígena y el mundo, digamos, de las élites ¿no? estaba divididísimo y que no se relacionaban uno con otro, pero eso no es tan cierto. Hay muchas conexiones, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? A través de las fiestas, a través de redes de compadrazgo. Eso yo veo en mi libro, tratando de entender cómo los apoderados y cómo Zárate Vilca pudo aliarse con José Manuel Pando. Entonces, bueno, pero como decía también anteriormente, hay una primera alianza, ¿no? Entre Luciano Vilca y Agustín Morales. Entonces, esa primera alianza fue la base para la segunda, ¿no? Porque después de la primera alianza se declara a los indios como patriotas que habían servido en el derrocamiento del tirano. Y eso he visto documentos que dicen: soy un indio patriota porque he participado de la sublevación que ha derrocado a Melgarejo. Entonces, ellos lo toman muy en serio y tratan de replicar la misma historia en 1899. Y entonces se conocían de antes. Dicen, le dan un papel preponderante a Carmen Huarachi Sinchirroca, que es la mujer de José Manuel Pando. No sé cuánta influencia, la verdad es que no la he encontrado en ningún documento. O sea, sé que José Manuel Pando estaba casado con esta señora, pero no hay ningún documento que me diga, me confirme. Es más parte de la memoria oral, eso de la Carmen Huarachi. Puede ser perfectamente que ella haya tenido incluso hay un investigador que una vez me dijo: Zárate era un ponguito de la Carmen Huarachi. Yo me enojé, le dije: aquí nada de ponguito, él no era ponguito, él era originario de los ayllus de Sicacica, él tenía un lugar, no era pongo de hacienda ni nada de eso, ¿no? Entonces creo que se ha especulado un poco con esta de la figura de Carmen Huarachi. Y vamos a volver después del corte a explicar cuál es el protagonismo de Zárate Vilca. Entonces no se mueva de la sintonía, continuamos con los Guardianes de la Memoria. Retornamos con el programa Los Guardianes de la Memoria. Esta noche abordamos el tema Zárate Vilca en la Guerra Federal. Para ello, en este segundo bloque vamos a abordar ya la participación activa que tuvo en la Guerra Federal y el protagonismo de este personaje que ha encabezado el movimiento indígena, doctora. Sí, la Guerra Federal estalla el 12 de diciembre de 1898 en La Paz, cuando se formó una junta federal de gobierno que unió paradójicamente a los liberales y a los conservadores paceños, ¿no? A raíz de esta ley de radicatoria que yo les hablaba
anteriormente. En ese contexto, para el 24 de diciembre de ese mismo año, Pando se dirige a Caracollo, a la zona de Sicasica, de Caracollo, y embiste a Zárate Vilca con el grado de capitán general de las huestes indígenas. O sea que ahí se ve clara la alianza, ¿no? Al parecer me da la impresión de que Vilca estaba esperando, que estaban esperando el momento preciso para sublevarse. Entonces ahí es que ya Vilca entra en escena oficialmente, ¿no? Nombrado oficialmente por el propio general Pando. Y claro, de ahí en adelante el apoyo de los indígenas al mando de Zárate Vilca, que no solo estaban al mando de Zárate Vilca, como decía anteriormente, eran Manuel Mita, Feliciano Mamani y Pablo Zárate. Los tres correspondían, según yo, ¿no? Esto habría que corroborar, hacer estudios más profundos, representaban a tres zonas que en el tiempo, digamos, prehispánico, fueron tres señoríos, ¿no? Que se les dice señoríos a las jefaturas aymaras. Uno correspondería a los carangas, otros a los soras y otros a los pacajes. Pablo Zárate estaba, y Lorenzo Ramírez, y tenían su segunda persona, Pablo Zárate con Lorenzo Ramírez, porque en las comunidades había segundas personas de tiempos prehispánicos. Entonces, yo asumo que la segunda persona de Zárate era Lorenzo Ramírez de Moosa. De Manuel Mita no sé mucho, presumo que él representó a Carangas, pero de los Horas sí, porque tiene que ver con Juan Lero y con Feliciano Mamani. Feliciano Mamani tenía un rango superior porque era uno de los tres Vilcas que Juan Lero, y Juan Lero estaba bajo sus órdenes, entonces estaba regionalizado. No es solamente Zárate Vilca, no hubiera podido funcionar sin toda esta red y toda esta... Es impresionante cómo organizaron la rebelión, cómo la organizaban, y con criterios incluso que se pueden rastrear hasta el periodo, como decía, prehispánico, territoriales, ¿no? Y a partir de entonces ellos van a ser claves en el desarrollo de la contienda, porque siendo honestos, Pando no hubiera podido ganar sin la participación de los indígenas, porque ellos se dedicaban, por ejemplo, a llevar y traer cartas, a avisar dónde estaba el ejército enemigo, a hacer una guerra psicológica muy fuerte con sus pututus, ¿no? Y entonces los enemigos temblaban, y bueno, en determinado momento también se les salió de las manos a los liberales la alianza con los indígenas, ¿no? Y entonces ahí se produce lo del gobierno indio de Peñas y la masacre de Moosa, porque al final los indígenas, fruto, digamos, de todo el conflicto, radicalizan su movimiento, según yo, con lo que les otorgaba, el derecho que les otorgaba su participación en la contienda, ya toman con mano propia, digamos, el asunto, ¿no? Y entonces se produce Moosa y Peñas, y eso va a significar como que la ruptura de la alianza, ¿no? Se radicalizan. Hay una invisibilización en la historia oficial americana, no sé si te habrá pasado en colegio, a mí me pasó hasta en la universidad, de solamente querer mostrar a los liberales y los conservadores como los dos contendientes, ¿no es cierto?, de esta guerra federal, ¿no? Y las nuevas investigaciones aquí de la doctora, del doctor, nos muestran que la realidad Ramiro es Condarco otra. es uno de los pioneros. Nos muestran que otra es la realidad,
¿no? Entonces, en ese marco, Pablo, yo quisiera que tal vez ahora tú, que has estudiado movimientos sociales, nos expliques cuál es esta dinámica sociológica, política, militar de Saratevilca. Sí, Miguel, interesante, justo con lo que yo trabajo, ¿no? Digamos, contemporáneamente. A mí me parece interesante el trabajo de Forrest Hilton sobre la lógica de la guerra federal de los Ayllus en 1899. Obviamente es una relación territorial de Aran-Urin, arriba abajo, en la forma de estructura de la lógica del mundo andino, y las segundas personas, las primeras personas, y toda esa complementariedad de articulación entre lo que es los valles de Inquisibi, los Carangas, Pacajes, los Horas, todo esto, ¿no es cierto? Y con el norte Potosí, por allá, no hay que olvidarse de los Leros, y más allá los Gómez, qué sé yo, ¿no? Entonces es una gran confederación que puede y tiene capacidad de mover de modo militarmente recursos materiales de la vida del ayllu, de la comunidad, para entrar en beligerancia, en estado de guerra con los conservadores, en este caso, luego con los liberales, que José Manuel Pando los traiciona a Saratevilca, seguramente tocaremos al final eso, ¿no? Entonces, esa lógica, esa experiencia histórica, está allí presente en 1899 y mucho después y mucho más antes también. No hay que olvidar a Bartolina Sisa, a Tupac Katari, que también se movía en esa lógica, porque mover 50.000 hombres aquí cercando la paz no es una cosa sencilla, ¿no? Y menos en tiempos difíciles, ¿no? Lo que se observa, por ejemplo, en 2000, 2001, 2003, es más o menos esta misma lógica de confederaciones micros, pequeños entre comunidades, cantones y provincias en la región de Humasuyos, en Achacachi, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que ver en esa relación de ampliados, ¿verdad? Consensos, disensos, encuentros, ritualidades también entre los del sector de Huarizata, que llegan más bravo que los del sector del lago, que digamos llegan mucho más, digamos, amistosamente, pero son un lenguaje del mundo esto, ¿no? Y eso es entre cómo se articula, ¿verdad? ¿Quién es más bravo, quién es más, qué sé yo, más guerrero, quién es menos, ¿no? Eso también se ve en regiones de migración collao indígena, en la región de Chapare, por ejemplo, ¿no? En la región de Caranavi, en la región de Palos Blancos, o Alto Beni más propiamente, ¿verdad? Que fácilmente no es que una asamblea resuelva algo, sino que hay una cosa que se va tejiendo por abajo sistemáticamente de modo confederado para luego confluir una decisión, digamos, de nivel más alto para entonces, digamos, entrar en escena política en este caso, ¿no? Entonces hay una lógica, quiero llamar la lógica de la territorialización del poder indígena, que tiene todos los elementos simbólicos, los elementos rituales de diálogo de los de arriba, los de abajo. En Caranavi yo hice mi tesis de licenciatura y en los años 2000, ¿no? Estamos hablando de hace bastante tiempo, pero era una cosa tremendamente llamativa para mí, que cuando había que una asamblea en la comunidad de Bolindas, allá arriba de Caranavi, la sala está llena de gente, ¿no? Uno dice, vamos a empezar la asamblea de una vez, porque la mayoría, ¿no? Es una visión liberal, digamos, urbana, ¿no? Pero alguien dice, no, los de arriba no han llegado todavía, hay que esperar para empezar. Dicen, cuando ellos lleguen, vamos a hacer la asamblea, ¿no? Nos ubicaremos en una región tropical donde la población migrante son de Pacajes, de Murillo, qué sé yo, de Carangas, ¿no es cierto?, de todos lados, más o menos una cosmovisión del mundo de las asambleas y todo, pero una región tropical que es una desconexión total y hay que volver a rearticularse, pero las memorias funcionan territorialmente de tan hermoso modo y entonces la asamblea luego se instala cuando llegan los de arriba, ¿no? Eso funcionó frente a las dictaduras de 1980, que yo tuve que observar en esa región muy ampliamente en los bloqueos de caminos llamados de los colonizadores, en ese tiempo así llamados, y que también eso se observa ahora, ¿no es cierto? Y esto. Entonces, esos son historias y formas de pensar la política de base territorial, de una relación siempre con una
Aran Urin o Alaya Inacha en Aymara, ¿no es cierto? Es una especie de complementariedades, y entonces tenemos una especie de consenso, entre comillas, porque tampoco hay un consenso explícito, ¿no? Hay disputas al interior de eso, ¿no es cierto? Como cuando disputan el liderazgo, intentan disputar el liderazgo al Zárate Wilker, los desde Humala, ¿no? Y esos otros aymaras, ¿verdad? Que nada tiene que ver con los hacendados, pero es una manera de personalismo o personalidades regionales o microregionales de disputarse, ¿no? Y eso también lo tuvo que vivir Túpac Katari. Yo creo que esta es cosa interesantísimo que nos deja ver de cómo funcionan las guerras de los indígenas, o yo lo que llamaría la forma de compartir el poder de modo rotativo, pero compartido, y al final con consensos más o menos acordados, para entonces entrar en guerra o hacer negocios económicos, ahora los negocios políticos, y ahí está, ¿no? Es una cosa que no se ha dejado de sentir, tiene sentido. Bueno, yo propongo que entremos ya a la Guerra Federal y expliquemos las dos masacres más importantes del momento, que eran la masacre de Ayoayo y de Mohosa. Doctora, usted realizó un trabajo importante que dilucida este fenómeno que, bueno, ha sido manejado por el abogado Bautista Saavedra. Sí, en realidad toda mi historia con Zárate Vilca comienza con la lectura del libro de Condarco y la lectura de ese episodio que es la masacre de Mohosa. Me quedé pues loca leyendo los niveles de violencia a los que se había llegado, porque 120 soldados fueron muertos en el templo de Mohosa en la noche del 28 de febrero de 1899. Entonces, a raíz de eso yo después hice mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral, que tratan justamente sobre las tensiones políticas que estaban ocurriendo en Mohosa, y como en el resto del país las tensiones políticas eran las mismas, se reproducían en chiquito. Por ejemplo, en el pueblo había liberales y había conservadores que estaban en pugna, también había una expansión de la hacienda, había todo un zafarrancho con las tierras debido a la ley de exvinculación. Entonces estaban latentes las contradicciones internas del pueblo de Mohosa, las tensiones, y resulta que en plena guerra federal llega un regimiento, el Pando, a Mohosa cometiendo arbitrariedades, y típico de los militares, escuadrón era, ¿no? Regimiento, escuadrón Pando, típico de la guerra, ¿no? Y piden un empréstito al cura y causan molestia en la población, y entonces ahí ocurre que se empezó a correr un conservador, empezó a correr el rumor de que el escuadrón que había llegado era enemigo, era conservador. O sea, se corrieron ahí unos rumores que provocaron que los indígenas, además, digamos, de los abusos que había cometido el escuadrón, pensaban, porque la alianza era fuerte, era sólida, pero pensaban que era un escuadrón enemigo, y entonces todas estas cosas, ¿no? Toda esta evolución y muchas cosas más complicadas que tendríamos que estar mucho tiempo explicando, provocaron, digamos, la masacre, ¿no? Y cuando ocurrió la masacre, Lorenzo Ramírez, que era el líder, ¿no? Era el apoderado general de los 4 ayllus de Mohosa, decide destituir al corregidor, poner un corregidor propio, dice que el cura incluso debería salir de entre ellos, o sea, nombra a gente originaria como corregidor, como autoridades, y eso es lo interesante, es una especie de querer poner sus propias autoridades indígenas, que sean indígenas y ya no los vecinos de los pueblos. Bueno, la cuestión es que fue tremenda esa masacre, fue muy sangrienta, y después va a causar estupor en las clases, digamos, en las élites paseñas y del país,
y eso lo podemos hablar en la última parte, porque esto va a tener consecuencias tremendas, lo de Moza, después de que termina la guerra federal, por el socialdarwinismo, la idea de la guerra de razas y de unas prejuicios. Claro, no, muy fuerte fue el discurso a principios del siglo XX, anti-indígena, que decían que era salvaje, a raíz de cómo ocurrió aquella masacre con una violencia ritual y cosas muy especiales, específicas que sucedieron. Mariano Bautista Caserta escribe sobre ese tema, ¿no? Así, Lugentis Campis. Sí. Sí. Y es una pieza muy racista, ¿no? Donde habla de los aymaras como seres prediluvianos más o menos, ¿no? Es un texto que no me acuerdo ahorita exactamente lo que dice, pero es muy explícito. Es muy explícito. Sí. Tienen gestos guturales, los describe, ¿no? Los ojos. Sí, más o menos dando a entender que parecen, no sé, pues seres medio animales, sí, ¿no? Salvajes. Muy salvajes, muy feos. Más bien que la nueva investigación ha avanzado, la doctora ha contribuido mucho, Pablo también acá. Yo quisiera coincidir un poco con Pablo, ¿no? Su experiencia que cuenta de Caranavi, yo la he vivido también en Achacachi, en pleno conflicto, haciendo cobertura periodística América, y lo que cuenta es verdad, Pablo, ¿no? Uno va con su mirada occidental aquí, ¿no? Asamblea General Máxima Autoridad, y no es cierto. En realidad la asamblea es el resultado de una cadena de acontecimientos por debajo, desde temas económicos, como planteaba, hasta temas de compadrazgo, vecinos, relaciones humanas, ¿no? Y broncas y violencias, ¿no es cierto?, que se van desatando al interior de ese proceso. En ese marco yo quisiera preguntarle a Pablo, ¿es así la violencia? ¿Por qué la violencia? Porque como lo muestra América hace un momento, hay documentos que dicen, bueno, estos son los salvajes, ¿no?, que asesinan de esta manera, y es lo que ha corrido en los medios de difusión. Y va a continuar con Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo. ¿Y cómo explica esta realidad de que el indígena es negativo, ¿no?, para la sociedad y es como la lacra de la nación? Porque ellos estaban mirando hacia Europa. Pablo. Sí, vuelvo a insistir en esta cosmovisión colonial, ¿no? Que los civilizados tienen derecho a hacer la guerra, ¿no?, o incluso asesinar, ¿no? Es algo moralmente legítimo. Pero los bárbaros, los incivilizados, no tienen ningún derecho de hacer guerra ni, digamos, por justa razón, ¿no? Esta dicotomía, ¿no?, que desenvuelven nuestras formas de vida cotidiana hacen entonces unos bárbaros y otros civilizados, y la llamada hecatombe de Moza, ¿verdad?, porque sería una gran masacre de los 120 soldados de ejército aliado de José Manuel Pando, y que no se explicaría por cómo que los indios no entienden que más bien somos hermanos, somos aliados y nos matan, ¿no? Es que hay razones históricas largamente definidas en eso, en tanto que yo leo a través de las historias que existen allí y la propia experiencia, en que los liberales, si bien tratan bastante interesantemente a Pablo Zarate-Huilca y toda la comandancia aymara, pero ellos sienten un desprecio de tomas de decisión puntual sobre asuntos muy concretos, tema tierra, ¿no?, tema dignidad, tema de respeto humano. Somos humanos, ¿no?, y nos trataremos como humanos, y eso los liberales lo pasan de alto. Y hay una lastimadura de esa herida colonial en el movimiento de Zarate-Huilca, y los Lorenzo Ramírez se toman la razón histórica de que esto no se va a acabar, de modo que si no nosotros lo hacemos por mano propia, esta justicia histórica, porque sigue las cosas de modo mal el trato, ¿no es cierto? Porque también el propio Ramiro Condarco o Bautista Saavedra en algunos de sus libros deja notar que los vecinos o los liberales en Moza tratan mal al ejército de Pablo Zarate-Huilca en esa región, ¿no? Y se sienten obviamente ofendidos, y entonces viene esa noche, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay cosas humanas que pueden ser interpretadas de otro modo, ¿verdad? Una lógica de compartir. En la guerra es así,
En la guerra no hay relaciones, digamos, entre qué. Pero también creo que Ramiro Condarco y Roberto Choque, y yo me sumo a eso, efectivamente había en el movimiento de Saratevilla un proyecto histórico de liberación, de autodeterminación, de tomar decisiones, cosas muy propias, que los liberales no lo estaban tomando en cuenta y lo tienen que asumir de ese modo, ¿verdad? Y eso se ve luego en 2000 en Achacachi, por ejemplo, ¿no es cierto? Se ve en Jesús de Machaca mucho más antes, ¿verdad? Cosas que luego que han pasado en el octubre de 2003, 2019, ¿verdad? Por ejemplo, el 2019, que es, digamos, más coyuntural ahora, ¿no es cierto? El MAS estaba derrotado en el Alto, pero el discurso racista que lastima, los bárbaros, los masistas, no sé cuántos, los salteños, ¿verdad? Una especie de virus, ¿no? Que te deja sin defensa en absoluto, y se vuelca la razón social en favor del MAS después del 2020, cuando estaba totalmente derrotado. Ese es lo que ocurre en Moza, porque hay un maltrato a las huestes de Saratevilla. Y también hay una cosa que creo que debemos entender bien claramente. Saratevilla tenía un tipo de carácter muy particular, interesante. Yo creo que es el único autor que deja notar es Ramiro Condarco. Es la posibilidad de morir por un proyecto, de un destino, de una injusticia histórica que se comete con tu pueblo, y el liderazgo está en la posibilidad de entregar su propia vida en una causa justa por esta razón, ¿no es cierto? Eso influye muchísimo en las conductas, ya sean en el norte, en el sur, y de los comunarios, porque esos son mensajes que hacen que la gente lea entre líneas o como mensajes directos de cómo se puede resolver. Entonces yo lo que entiendo, lo de Moza, no por la propia experiencia histórica, ellos entienden que la manera como estamos haciendo las cosas con los liberales no va a ser posible de la manera como estamos haciendo, sino hay que tomar el poder local de modo fáctico para entonces a partir de eso tener el control de la tierra, el control de los rituales de la propia Iglesia Católica en ese momento, ¿no es cierto? Y otro tipo de hechos que esté en mando de los sublevados indígenas. Y ahí surge obviamente el proyecto propio. Es decir, porque no es una cosa como dice Marta Irurowski, ¿no es cierto? Que los indígenas no tenían ningún proyecto, nada, fueron utilizados como cualquier instrumento mero, un armamento, nada más, y eso es un desconocimiento del tipo de racionalidad histórica que los mundos indígenas tienen, ¿no es cierto? Y ahí han hecho las veces que eso, ¿no? Entonces, hay una manera de Saratevilla, Pablo Saratevilla, un liderazgo carismático, digamos, modernamente llamémoslo así, ¿no? De capacidad de influir en sentimientos, en proyectos largamente pensados, y que no era posible de ser llevado a cabo con los liberales porque estaba a la vista y claro de que los trataba mal, ¿no es cierto? Y entonces había que tomar las cosas de modo propio y intervenir directamente, y ahí, ¿no es cierto?, se abre después la disputa o la idea de la guerra de razas, ¿no? Y que entonces hay unos indígenas salvajes que se sienten posiblemente como los que van a superar a la raza blanca criolla y entonces van a exterminar. Esos son los miedos coloniales que se fundan, pero hay que entender la razón sustantiva por detrás de toda la experiencia de la gente, que hoy mismo pasa en el Alto, en las provincias, cómo la gente razona en la razón política de cómo funcionan las cosas cuando, ¿verdad?, no tenemos el control. Ahora, quiero decir que no es un mundo maravilloso el mundo de las guerras y de los wilkes. Tiene todo un conjunto de contradicciones, ¿verdad? Porque son mundos humanos, mundos históricos, ¿no? Hay contradicciones. Finalmente, nunca se dice cómo los coroneles, los militares de José Manuel Pando, los empezaron a tratar mal a los Saratevilla en Moza. Y entonces hay una reacción, por supuesto, a ese maltrato, porque no se diferencia con Fernández Alonso, los conservadores de Chuquisaca, son parecidos. Entonces son los aras, los criollos, los blancos. Entonces ahí surge, ¿no?, la alianza es estratégica, pero un proyecto más profundo, más largamente meditada, surge y se pone en práctica. Y vamos a retornar con ese tema y vamos a abordar la traición, o lo que algunos autores llaman la traición de los liberales hacia el movimiento indígena. Entonces no se mueva de la sintonía, retornamos con los guardianes de la memoria.
Retornamos con los guardianes de la memoria. Ahora en el último bloque abordamos las lecciones de la Guerra Federal, el protagonismo de Zárate Vilca y si hubo traición de parte del bloque liberal. Hablemos un poco de la lealtad de Zárate Vilca hacia el bloque liberal en este documento que se va a materializar, la proclama de Caracollo. Sí, precisamente a raíz de lo ocurrido en Mohosa y en Corocoro, que también hubieron conflictos, ¿no? Y Ayoayo con anterioridad también, la masacre, digamos, del escuadrón Sucre, del escuadrón chuquisaqueño. Seguramente, pienso yo, quizás, porque estaban bien conectados Zárate y Pando, ellos firmaban las cosas juntos, las órdenes que distribuían a todas partes. Entonces, seguramente Pando le habría reclamado, digo yo, ¿no? Es una hipótesis, a Zárate Vilca, o Zárate Vilca se dio cuenta de que la cosa se estaba saliendo de sus manos, ¿no? Con lo ocurrido en Mohosa y en Corocoro. Entonces decide escribir esta proclama que es sumamente interesante. Es un documento único porque es el documento donde realmente se muestra el pensamiento íntimo de Pablo Zárate Vilca, ¿no? Porque, como te decía, lo que hay de correspondencia y cosas en la que firman Pando y Vilca es escrito por otros. En cambio, esta es un reflejo de él mismo, incluso con su propio lenguaje hace escribir la proclama, que la manda a varios lugares, intentando pacificar, intentando pensar en la federación, en el proyecto. Dice, nos debemos querer como hermanos, como, no me acuerdo, indianos, algo así. Llama a la reconciliación, ¿no? Entonces es muy interesante el documento porque no ves ahí a un hombre radical, a no ser que haya sido una estrategia. Alguien me dijo una vez, pero por ahí es una estrategia, y el tipo quería arremeter con todo. Yo no creo, por toda por todo lo que lo he estudiado, digamos, por toda su actuación anterior, no creo que él haya deseado, digamos, una guerra entre blancos e indígenas, ¿no? Una guerra de razas. Es una construcción posterior, ¿no? Lo de la guerra de razas. Y además es interesante eso que decíamos de las varias memorias que hay en este documento, porque habla en el documento de que había leído un periódico en el que venía del Papa Santo Roma para llegar al juicio final, tenían que llegar al juicio. Hay mesianismo también, es un documento mesiánico. El Zárate Vilca y los suyos tenían que llegar al juicio final por órdenes del Papa Santo de Roma, como se llama el artículo que yo he escrito. Entonces, sumamente interesante, y resulta que yo, buscando en la bibliografía antropológica, descubrí que Papa Santo de Roma era la vara de la justicia. Es una vara en varias comunidades, concretamente en Peñas, en Oruro, el Papa Santo Roma es una vara de la justicia. Ellos hablaban de que había que llegar al juicio, que sería el momento, seguramente del Pachacuti, ¿no? El momento en que, digamos, se va a lograr una sociedad justa y un cambio, ¿no? Entonces, es conciliadora la proclama, habla incluso de los chilenos. Sí, habla de los chilenos, habla que los chilenos nos han llevado a todo este conflicto. Bueno, tiene muchas partes la proclama que son sumamente interesantes. Explíquenos, doctora, ustedes como nuestros guardianes de la memoria, ¿cómo han encontrado esta información en el archivo? ¿Con qué documentos se cuenta? Bueno, sí, yo los documentos que más he consultado, bueno, he ido al archivo de Sucre,
Ahí he visto el fondo Pando, ¿no? Porque la familia seguramente dejó toda la correspondencia de Pando en el Archivo Nacional de Sucre, y en el Archivo de La Paz es donde me di cuenta del surgimiento de los apoderados generales, que don Ramiro Condarco no investigó en el Archivo de La Paz y no toca toda esta organización desde inicios de la República hasta la Guerra Federal del movimiento de los apoderados. María Daniel de Melá sí tiene un trabajo donde los visualiza, pero en los últimos 20 años del siglo XIX. En cambio, yo he podido encontrarlos desde los inicios de la República en el fondo de la prefectura del departamento. Ahí están todos los documentos relacionados con la relación entre el Estado y el área rural, porque era la prefectura. Entonces ahí aparece, ¿no? Yo, fulano de tal, apoderado de los aires, no sé qué, solicito, ¿no? Y claro, cada vez es más fuerte a medida que el siglo va terminando por esto de la ley de exvinculación y del conflicto de tierras. Y material hemerográfico, doctora. También, ¿no? Pero más tal vez Pero más ligado, para la élite, ¿no? Sí. Más ligado a la élite. A las voces, digamos, campesinas se las puede oír más en el fondo de la prefectura. Claro que para oír sus voces también están, digamos, son las voces de los abogados. Ellos hablan en términos, digamos, de abogados de derecho, pero y es el abogado el que tiene que transmitir, digamos, lo que el indígena en Aymara quiere decir. La propia voz la encontramos en la proclama de Caracollo, por el tipo de redacción, por el tipo de cosas que Zárate Vilca habla. Pero bueno, es la prefectura, son los periódicos. Después, ¿qué más he visto? Fotografías. Sí, fotografías, el libro de Condarco, que me ha servido mucho. El archivo judicial. Claro, bien que me hace recuerdo. Para ver lo de Peñas he ido al archivo de Popó, y ahí hay bastante documentación, y al archivo judicial de Oruro, donde está el proceso Peñas. También aquí he visto el proceso Moza. Y en Peñas se ha instaurado un gobierno indígena, con Juan Lero, sí, que ha sido un personaje invisibilizado también en nuestra historia. Sí, es muy interesante también Juan Lero, ¿no? También fue un apoderado general que, como les decía, dependía de Feliciano Mamani, el segundo Vilca, y que estaba a sus órdenes, pero en la región de Peñas. He ido a Peñas, es un lugar espectacularmente bello, ¿no? Y efectivamente hay unas peñas, y por eso se llama así, y hay una montaña muy linda, y es ahí donde se ha dado el llamado gobierno indio de Peñas. América, en este programa hemos invitado a historiadores, sociólogos, ¿no?, que han estudiado la problemática, y lo que estamos demostrando es que se puede analizar estos episodios, estas coyunturas, desde otras miradas. Con fuentes, ¿no? Sí. Yo quisiera tal vez a Pablo también preguntar otra fuente que él también ha estado recorriendo mucho, que es la historia oral, ¿no?, que es importantísima también para conocer a estos invisibilizados por los medios de difusión, por los libros, la literatura, etcétera, etcétera. Pero yo soy más el documento, ¿no?, sí, como historiadora. Sí. Y tal vez yo he llegado a una conclusión, Pablito, ¿no?, de toda mi lectura de esta semana para preparar este programa, no se puede entender que La Paz en este momento sea sede de gobierno sin el movimiento indígena. ¿Estás de acuerdo? Sí. Claro, justo, Miguel, mira, es que, bueno, es bastante complicado en algunos aspectos técnicos, pero la memoria oral, o la memoria de los mitos, los recuerdos, los relatos, los rituales, los sistemas rituales, que es todo un texto para mí, ¿no?, que se hacen a partir de los yatiris, achachilas, ¿no? Y también hay, claro, por supuesto, hay todo otro tipo de asuntos que no siempre puede uno leer.
Pero uno puede entender como sociólogo estos otros textos, ¿no? Otras fuentes de información que no son algo tangibles en términos positivos, ¿no? de demostración fáctica, ¿no? Pero que pueden circular como mitos, como leyendas, como recuerdos, como frases, como refranes, como recomendaciones, y que eso en el lenguaje del mundo aymara se va convirtiendo muchas veces en un lenguaje político, ¿no? Y ahí uno va entonces a escarbar, ¿no? En ese lenguaje cotidiano. El achacachi, yo recuerdo una palabra que al principio me parecía una cosa muy común, en el año 2000, 2001, 2003, ¿no? La gente decía así, mayaki achuñaj, aranagara. Yo decía, pero cachuña es como agarrar un asadón en un bofedal y sacar un pedazo de soterrón y llevar posiblemente a otro lugar para otra finalidad, ¿no? En sentido meramente nada descriptivo, ¿no? Y luego darle la vuelta en un término político ideológico que decir, de una vez y para siempre hay que arrancar lo blanco de este territorio porque así se va a acabar esto. De otro modo, nunca, ¿no? Entonces, uno empieza a leer esta manera agrícola de manejo de cochas, ¿no? De manejo de agua, pero en lenguaje político, cuando una asamblea, en un contexto, hay una connotación evidentemente de que tenemos que tomar el asunto, el corazón de la política para entonces destinar nuestra forma de pensar en eso, ¿no? Y allí creo que pecamos un poco obviamente de positivismo y de colonialismo académico cuando las fuentes son siempre aquellas cosas escritas y todos sabemos quiénes escribieron son los poderosos, los que pueden registrar, los que pueden hacer en periódicos son los poderosos. Entonces recurrimos a las fuentes de los poderosos. Ahí lo que tenemos que leer es entre líneas, ¿no es cierto?, las fuentes que son de otra lectura para entender el mundo de la lucha indígena en este caso, ¿no? Eso como una reflexión tal vez metodológica y epistemológica de la comprensión de la historia y sociológica de la lucha en el caso boliviano, ¿no? Y tal vez para finalmente, obviamente, la paz es gracias a gran levantamiento de Zaratehuilca y todas las huestes, los ayllos de toda la región del norte y sur, de la región del Inquisive y todo eso, porque la paz no hubiera sido lo que hoy es y toda la hegemonía después del siglo XX a nivel nacional con la intervención del ejército de Pablo Zaratehuilca y que eso ha marcado una especie de nacionalismo boliviano de nuevo modo frente al resto del país y que el Alto hoy es una expresión no solamente urbana, también otro mundo urbano cosmológico de la política en la que yo relato en los microgobiernos barriales de cómo está presente bajo las formas modernas, formas propias del ayllo, de la comunidad, sistemas comunicativos, simbólicos, de control del territorio en 2003, de cavado de las zanjas, de control milimétrica de los movimientos de la gente y todo eso, tiene mucho que ver con esta lógica de ocupación espacial, ¿no? Y allí está presente, ¿no? Entonces, yo creo que la paz, el paseñismo, como dice Sinclair Thompson, ¿no? El pensamiento paseñista de ver a los indios como rémora de la historia, como atrasado, es gracias al movimiento de Zaratehuilca lo que son hoy y han construido la hegemonía del país en todo el siglo XX, ¿no? Y la disputa hoy con Santa Cruz de una hegemonía posible, política y económica, también se sustenta la paz con el nuevo movimiento aymara del Alto, de las provincias y también de las laderas de La Paz, ¿no? Y eso es evidentemente por una historia de este pueblo que, bueno, es una creación de lo aymara, ¿no? De la lengua, bueno, diríamos japearo más antiguamente, pero que tiene mucho que ver con lo que se dice ese mundo, ¿verdad? O no dice, o cómo es, ¿no? Y creo que el mundo aymara ha marcado una línea histórica en el país y lo sigue marcando, pero no puede tomar el poder político, es la gran contradicción, una especie de tragedia interna, porque siempre apoya en función de otros proyectos para que otros lo hagan hegemonía eso y no lo toman lo suyo, ¿no? Hay un problema que hay que discutir, ¿qué es lo que pasa, no?
los momentos más importantes estratégicamente, perdemos el hilo histórico y entonces apostamos por algo que no es propio, luego se diluye y luego volvemos a reconstruir todo lo que fue y luego volver a reempezar, ¿no es cierto? Y esa es la especie de contradicción que el mundo aymara y los intelectuales aymaras, los indianistas, los cataristas, muchas veces se preguntan, pero no hacemos un estudio profundo de qué es lo que pasa finalmente cuando eso del manifiesto de Caracollo, para mí es un manifiesto evidentemente de disputa hegemónica frente a las élites criollas bolivianas, ¿no? Es una manera, por supuesto, civilizada, entre comillas, de decir, somos hermanos, pero no somos la mayoría del país. Si nosotros, el país no existe, no tiene ejército, no tiene economía, no tiene trabajadores, somos nosotros la fuerza de este país. Pero es una manera de decir, ¿no es cierto? Pero es un manifiesto de una contrahegemonía, de una disputa hegemónica contra los grupos políticos de ese momento y políticos. Hoy eso se ha dado también, ¿verdad? Pero tenemos todos unas contradicciones, ¿no es cierto? Y ahí hay que empezar a estudiar desde el punto de vista antropológico, sociológico, histórico, económico, para entender, ¿no es cierto?, este mundo que está aparentemente en quietud, pero es un mundo, ahora después de las elecciones del 17 de agosto, se ha vuelto a mover de un modo extraordinariamente feroz, por abajo, ¿no? Los dirigentes pueden decir cualquier soncera allá arriba, está bien, ¿no? Pero por abajo, ¿cómo está corriendo? Mensajes, imágenes, relatos, historia de líderes, intelectuales, todo, empezó a moverse como estaba algo congelado, ¿no? Y esto empezaba a demarcarse, y los dirigentes están haciendo cualquier cosa allá arriba, pero ya se está moviendo otro mundo, ¿no? Eso no va a ser mañana pasado, va a ser después, pero ahí se ha empezado a mover de otro modo, ¿no? Y yo imagino exactamente ese de 1893 es una expresión de un momento, pero hay un movimiento por abajo, ¿no?, subterráneo, que crea consensos, acuerdos, estrategias, discursos, posicionamientos, y eso va, y eso no se acaba, y ahí continúa la historia todavía. La Revolución Federal dura al menos 4 meses. Tiene un saldo de muertos, heridos, pero sobre todo se marca la traición al movimiento indígena y a la figura de Zárate Vilca, doctora. Sí. Pero hay algunos que dicen que no es traición, por si acaso, ¿no? Sí, También. algunos dicen que no. No, yo creo que sí se traicionó al movimiento indígena, ¿no? Porque está claro que cuando ocurrió la masacre de Moza, al poco tiempo del triunfo y de haber festejado juntos en Oruro, no juntos los dos, en el balcón de la prefectura, a los pocos días se toma preso a Zárate Vilca y a Juan Lerdo y se los manda a la cárcel de Oruro. Entonces yo hallo que es evidentemente una traición, pero lo más interesante es el discurso que va a empezar a generarse después de la guerra civil contra el colectivo aymara, ¿no?, como salvajes que habrían estado buscando una guerra de razas, cuando yo creo que no estaba en Zárate Vilca eso de la guerra de razas. Querían la autonomía, querían posicionar su proyecto político, ni siquiera creo que les haya interesado ser presidente o algo así, no. Ellos querían, el tema estaba relacionado a las tierras de comunidad. Pero había la promesa de que iba a ser que el iban segundo. a devolverles. Sí. Claro. No hay ningún documento que así lo afirme, pero sí hay cuestiones de periódico, de parte de los liberales. Hay un periódico que se llama El Liberal que habla mucho de que las tierras se les está quitando, entonces no puede deducir que la promesa era esa, porque tampoco vas a apoyar gratis a nadie, ¿no es cierto? Entonces, sí, a mi criterio se traicionó. No sabía que había una posición contraria a la traición. Bueno, la cosa es que va a venir a raíz de lo de Moza, el famoso proceso de Moza, que va a coincidir todo esto con el apogeo del darwinismo social, o los darwinistas sociales, pues, felices, ¿no?, porque ahí podrían sustentar sus hipótesis de que hay razas más evolucionadas que otras, y claro, en el proceso de Moza lo que se trata de decir es que
fue una guerra de razas que Bautista Saavedra, ¿no?, dice que actuaron como orangutanes sangrientos y epítetos así, cosas así muy fuertes, ¿no?, que denotan que creían que los indígenas no estaban evolutivamente preparados y que era una raza degenerada, ¿no?, moralmente, y que, bueno, pero todo esto a raíz de los sucesos de Moza, o sea, de pobrecitos que les están quitando sus tierras, pasan a ser orangutanes, ¿no? Y entonces pero después, al poco tiempo, esto va a durar unos años, el apogeo del darwinismo social. En 1910 más o menos se deja de lado, porque la mayoría de los indígenas es una realidad, o sea, vivían rodeados de esos orangutanes sangrientos, ¿no? Entonces vivían de ellos, claro. Entonces había que limar un poco las asperezas. Ya se empieza a ver, por ejemplo, a poner mucho énfasis en Tiahuanacu como la cuna de una civilización, pero del pasado, ¿no? O sea, alaban a los antecesores de los aymaras. El pasado prehispánico. Claro, al pasado prehispánico, pero no al indio del presente, ¿no? Entonces empiezan a sacar que tuvieron una civilización, empieza a salir Tiahuanacu muy fuertemente, y en fin, y así hay varias etapas de ese discurso, ¿no? Eso se va a imponer el 20, ¿no, doctora? Cuando Bautista Saavedra se va a convertir en presidente. Sí, sí, y está claro en el libro del centenario cómo hay fotos de los indígenas en Tiahuanacu junto a las piedras, como si fueran hombres piedra, ¿no? Sí, que se han quedado en el pasado, ¿no? O sea, sacan a relucir Tiahuanacu, pero como decía, no tenían la mejor opinión del indio actual de ese momento, ¿no? Perdón por la sonrisa, pero nos parece gracioso hoy, ¿no? Porque sí, hoy la realidad en estas últimas décadas ha cambiado completamente, la mirada es otra, incluso los historiadores, sociólogos, estudiosos tienen otra perspectiva. Por el tiempo yo quisiera aprovechar a Pablo lo simbólico de la muerte de estos líderes indígenas, ¿no? Lo tenemos a Túpac Katari, Bartolina Sisa, ¿no? Pablo Tazara Vilca, Felipe Quispe en este último tiempo, ¿no?, que está siendo recién estudiado, reivindicado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mirada en este sentido, Pablo, y qué puedes contribuir a lo que ha manifestado la doctora? Sería un tema lindo hablar de la muerte, de la cosmovisión de la muerte en el mundo de los aellos, ¿no? Y cómo se lee la muerte física, biológica de la persona, en el caso de una persona. Yo diría que habría varios sentidos, ¿no? Se acepta como es la vida. Uno es viejo, vieja, o porque por enfermedad, y así es, ¿no? Pero queda como que la persona no muere, sino queda como especie de regenerado en memorias, en discursos, en personalidades, como especie de encarnación, ¿no? Y así es que con la muerte de Zaratehuilca en las pampas de Patacamaya, obviamente que es una agresión al mundo de la cosmovisión de la muerte, que es una manera alevosa, digamos, de quitar la dignidad de la vida de la persona, en este caso, ¿no?, y de un pueblo. Pero al mismo tiempo se construye como alguien que murió, pero que posiblemente no murió, ¿no? Está en las montañas, está reencarnado por allí, se escapó, no pudieron matarle, la bala no lo alcanzó, se empieza a correr un mito, ¿no?, de una construcción de un mito. La persona entonces no murió, está en algún lugar, ¿no?, que volverá mañana y nos convocará, ¿no? Y con la generación de los tiempos eso no ocurre, porque físicamente murió, ¿no es cierto? Pero hay esa manera de esperar, ¿no?, de que si alguien murió, ¿verdad?, entonces volverá. No será la misma persona, pero volverá como ideología, como cuerpo de un territorio que se mueve nuevamente, como un serpiente, como un catari, ¿no?, y como un cóndor, ¿verdad?, como un mágico, y así volverá, y no terminará el ciclo de la vida, posiblemente, digamos, en el devenir del tiempo, ¿no? Entonces,
Yo lo que leo, ¿verdad?, en el caso de cuando Felipe Quispe falleció, ¿verdad?, una conmoción, porque se entiende naturalmente la persona muere porque hay una enfermedad que está circulando de COVID, ¿no? Pero hay un dolor que vuelve a volarse como un mito, ¿no? Felipe posiblemente no estaba en el Alto, estaba en Achacacha. Y posiblemente no estaba en Achacacha, estaba en Sorata, ¿no? Y posiblemente estaba en otro lugar. Y que mañana pasada volverá, ¿no? Pero no vuelve. Pero entonces nos convencemos que ha muerto. Pero queda como especie de imagen grande para volver a pensar la política, la vida cotidiana, ¿verdad?, pensando que tal vez un niño, una niña que nace ese día o el día siguiente pudiera ser el siguiente Mágico, ¿no?, o el siguiente Zárate Wilca, el siguiente Juliana Paza o Bartolina Sisa. Yo creo que es un mundo que habría que entender, ¿verdad?, de este modo. Y entonces también esta relación con Todos Santos, ¿no? Porque mira, en Perú, en México, en Bolivia, que yo he observado, que se recuerda el Día de los Muertos, ¿no? En otros lados se festeja, pero muy poco, casi no es nada, ¿no? Porque no tiene sentido, pero en México lo que vi, por ejemplo, como el Día de los Muertos es el día en la que la persona vuelve, come, toma un refresquito, la cosa que le gustaba más, acá lo mismo, ¿no?, que le gustaba en la vida más, ese un refresco, una comida particular, ¿no?, que se la sirve y está ahí presente, ¿no? Entonces, yo creo que enseña mucho, y la traición que los liberales hacen a Zárate Wilca, y además el uso utilitarista de la imagen del indio, del indígena, y de sus habilidades de conocimiento territorial y la lógica de la guerra, eso es parte de este pensamiento de las élites bolivianas que hacen uso. Hoy los políticos se visten de poncho, sombrero y de jota, pero estéticamente no les cae bien, pero es manera de hacerse, no como parte de eso, pero haciendo uso utilitarista de esa imagen, ¿no? Y eso fue parte de la historia política, y también lo han hecho de Zárate Wilca de uno y otro modo, porque es algo inasimilable. El tema es cómo lo hacemos digerible, algo que parece ser ¿no es cierto? Y hay entonces el uso de lo simbólico, el uso de la imagen, del lenguaje de lo ritual, y todo esto de las escenas, ¿verdad?, hacen parte de, por lo menos, de que sea parte digerible, porque para mucha gente Túpac Katari, Zárate Wilca, Felipe Quispe es algo inaceptable, ¿no? No es parte de la humanidad, no es parte de nuestra contemporaneidad. Por algún maldito tiempo del lugar salió estos tipos y empiezan a fregar la vida de nuestro orden social, y nos aceptan, ¿no? Entonces se calla, pero para no hacer eso, entonces hace un uso utilitarista para aminorar esta imagen alterna, ¿no? Una imagen que es difícil, ¿verdad?, de asumirla, pero entonces se puede hacer de este modo. Yo creo que aquí hay un mundo, ¿no?, de cómo es la imagen de Pablo Zárate Wilca, los tres Wilcas, digo yo, Lorenzo Ramírez, por supuesto, ¿no es cierto?, Juan Lero en Oruro, los Gómez, es decir, claro, estamos haciendo un relato tal vez elitista, porque estamos hablando de los cabezas, ¿no?, pero abajo es lo que la gente hace, porque sin ellos, o sea, los de arriba sin ellos no son nada, simplemente no son nada. Aquí abajo es cómo se construye la alimentación, cómo se acopia la comida, cómo se pone de acuerdo, ¿no es cierto?, para trasladar cierto tipo de herramientas y elementos, y ahí está, ¿no? Y esa es la otra historia, digamos, con H minúscula, ¿no?, que muchas veces no lo miramos porque no nos parece interesante. Y esa es la historia que estamos nosotros tratando de dilucidar programa a programa, esa historia de los vencidos y no de los vencedores. Y la historia continúa. Los invitamos en nuestro próximo episodio de Los Guardianes de la Memoria. Agradecemos a nuestros invitados, la doctora Pilar Mendieta y el doctor Pablo Mamani. Muchas gracias, Miguel, y con ustedes hasta el próximo domingo.